Bueno, a mí me gustaría comenzar un poco repasando brevemente tu currículum, Pablo, completando la presentación que ha hecho Elena. Actualmente diriges la Subdirección General de Análisis Económico y Coordinación Internacional en el Ministerio de Economía. Eres licenciado en Dirección de Empresas por ESADE y en Economía por la Universidad de Barcelona y has desarrollado tu carrera tanto en el sector privado como en el sector público. Bienvenido, Pablo. A mí me gusta, bueno, permíteme que te tutee. Sí. A mí me gustaría, comentar, para empezar, que estamos oyendo mucho la palabra arancel en los últimos meses, que además es una de las palabras favoritas del presidente Trump, por cierto, que, está enfocado con su lema America First en proteger a la industria americana a toda costa, y esto ha supuesto la imposición de fuertes aranceles a nivel mundial, y además hemos asistido a una evolución cambiante de su discurso, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarte, para introducir la cuestión, ¿cuál es la estrategia económica que se esconde detrás de esta política arancelaria y también de estos cambios en negociaciones que ha habido estos meses? Muy bien, bueno, antes de nada, gracias a Bonis por invitarme aquí esta tarde. La verdad que en el Ministerio de Economía tenemos un equipo muy bueno de análisis económico y muy sólido. Es verdad que los análisis que hacemos no suelen trascender al Ministerio porque se publica todo a través de documentos oficiales porque lo oficial del Ministerio, que no tiene por qué ser la misma que la que tenemos nosotros después a título personal y a nivel de análisis, ¿no? Entonces, contestando a lo que decía Raquel, hay que entender, porque yo creo que en Europa cuesta mucho a la mayoría de gente, tanto los periodistas como los económicos, entender qué está pasando en Estados Unidos y por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, a veces simplemente se centra mucho el debate en el histrionismo del personaje del presidente americano, ¿no? Entonces, como no está loco, y piensa que no hay una estrategia detrás, que no hay gente pensando detrás, y simplemente se tacha todo de locura y esto. Entonces, nosotros del Ministerio siempre hemos intentado entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto va a ser algo estructural, va a ser algo que va a durar un mes o lo van a dejar toda la vida. Y para eso hay que entender cuáles son las motivaciones detrás. Y al final, las motivaciones que hay detrás, nosotros creemos que son dos. Una, el presidente americano hace esto porque cree que está bien hecho. O sea, no es una improvisación, cree que él cree primero él y su equipo que es una política económica aceptada, y después porque sabe que pueden hacer. Yendo a lo primero, ¿por qué creen que está bien hecho? Hay como una premisa filosófica de cómo se ve el mundo, que podemos estar de acuerdo o no con esa premisa, pero si estamos de acuerdo con esa premisa, entonces todo lo que han hecho es una estrategia que tiene todo el sentido del mundo. Si no estamos de acuerdo con la premisa primera, entonces evidentemente no estamos de acuerdo con eso. Pero hay una lógica si seguimos de la premisa inicial. Y la premisa inicial es que la desindustrialización es mala. Eso es algo que durante la historia del siglo XX ha ido cambiando de postura, que los analistas económicos han ido cambiando de postura, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial había una posición muy fuerte pro industrialización, después de los años 80 pues una posición muchísimo más liberal, que con la idea esta de que la globalización no pasa nada si te desindustrializas porque sustituye la industria por algo más, no pasa nada y eso te hará que tu economía mejore. Y después hay este nuevo movimiento proteccionista que vuelve a decir, no, es que la industria es súper importante. Entonces, no es bueno que te desindustrialices. ¿Sí? ¿Y cuál es la postura del gobierno americano actual? La postura del gobierno americano actual es la desindustrialización es mala por dos motivos. Uno es de seguridad nacional, y por eso la obsesión con los aranceles a la pérdida del aluminio, ¿no? Es, si nos faltan cosas críticas, da igual que yo sepa hacer inteligencia artificial en Silicon Valley y tenga las mejores empresas tecnológicas del mundo, si después no tengo acero, porque de repente llega el COVID, cierran los cuerpos chinos y no tengo acero. Entonces hay cosas que son, por seguridad nacional, tengo que poder producirlas. Y ese es un motivo por el que la desindustrialización es mala. Y la otra es mucho más económico, y es un concepto redistributivo. La industria suele estar sobre todo según qué tipos de industria, suele estar muy concentrada geográficamente y afecta a un tipo de trabajadores muy específicos y un tipo de población muy específica. Si desaparece la industria, puede ser que eso sea el neto bueno para la economía, y esto dice la teoría económica. Oye, yo no soy bueno haciendo juguetes y textil, que me hagan en China, y yo me dedicaré a hacer inteligencia artificial. Y eso, si miramos la perspectiva de Estados Unidos en los últimos 30 años, probablemente ha sido positivo, porque la productividad de Estados Unidos es el país que más crece en el mundo. Entonces, la desindustrialización a marchas forzadas de Estados Unidos ha sido probablemente positiva para su economía. Pero eso a la persona que producía coches en Detroit no le puede decir eso, porque esa persona va a ser mucho más pobre de lo que habría sido siempre. A la persona que produce coches en Detroit te da exactamente igual que en Silicon Valley hay gente muy rica, ¿no? Que el país de medio sea muy rico. Porque en ciertas zonas geográficas y para ciertos grupos sociales, esta política de desindustrialización ha sido muy negativa.
Entonces, desde un punto de vista redistributivo, lo que dice el gobierno americano es: quiero volver a beneficiar a los sectores sociales que han sido muy perjudicados durante muchos años por la política esta de violencia. Entonces, por eso ellos creen que es bueno, por eso, por seguridad nacional y por redistribución. Y aquí se ve, pues, por ejemplo, dónde está el pool de votantes del presidente americano actual, está justamente en los sitios de Silva. Eso por un lado. Y por otro lado, porque sabe que puede hacerlo. Si esta política de aranceles la lleva a cabo España, bueno, España no puede hacerlo porque no tiene competencia de aranceles, porque es la última. Imagínate que Brasil decide hacer esto, destruiría la economía brasileña, ¿no? Porque había esto, al día siguiente todo el mundo respondía a represalias comerciales, había una guerra arancelaria y Brasil había aniquilado con el común. Estados Unidos lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque con aranceles del resto del mundo y el resto del mundo no se ha atrevido a tomar represalias. No había un riesgo, o sea, el riesgo principal para todo esto es: oye, yo pongo aranceles a todo el mundo le pone aranceles a mí, vamos en una escalada arancelaria y se acaba el comercio internacional y esto es malísimo para nosotros. Pero Estados Unidos, digamos, ahí se ha jugado y ha dicho: no, yo voy a hacerlo y nadie me va a responder. O sea, nadie se va a atrever a ir contra mí. Porque soy Estados Unidos y porque tengo la dominancia del dólar, puedo cortar el acceso al dólar a cualquier país, ¿no? Y entonces, como ellos saben que pueden hacerlo, porque saben que como primera potencia mundial te puedes permitir hacer, digamos, que puedes hacer bullying a los demás y los demás lo van a tolerar, pues lo hacen. Entonces, esos son los dos motivos que hay. Y el tercero, bueno, es que va muy ligado con el segundo. Es cuando digo que lo pueden hacer, uno lo pueden hacer porque saben que el resto del mundo no va a provisiones contra ellos, lo pueden hacer porque la fortaleza de la economía americana te permite hacer esto y que no pase nada en tu economía. O sea, cuando hubo el shock del famoso Liberation Day, el 2 de abril, y todo lo que pasó después, y todos los analistas económicos mundiales se volvieron locos diciendo: se va a abrir la economía americana. Que nosotros desde el primer momento dijimos: esto es imposible que pase, ¿no? Cuando miras un poco cómo está la economía americana, ves que no es posible que lo que pasó el 2 de abril te lleve a un límite de la economía americana. El shock arancelario supone un 1,7% del PIB de Estados Unidos. Es decir, todos los ingresos arancelarios que va a cobrar Estados Unidos, si los cobrara todos enteros, para todo el mundo es más o menos un 1,7 puntos del PIB. Eso para empezar, el impacto pequeño. O sea, no estamos hablando de una magnitud gigantesca como algunas veces por ahí que nos llevan ahí. Lo siguiente es, como si el primer país del mundo y todo el mundo no quiere exportar, hay un incentivo muy fuerte de los exportadores de bajar precios y seguir vendiendo en Estados Unidos. Por lo tanto, ya parte del arancel lo traslada al extranjero directamente, ¿no? Como cuando sube el IVA, parte lo pagan los consumidores y parte lo pagan las empresas, pues cuando sube el arancel, parte lo va a pagar el exportador y parte lo va a pagar el importador económicamente. Por lo tanto, ellos saben que ni siquiera van a sufrir el impacto económico porque parte se lo va a llevar el exportador. Tercero, los márgenes de los distribuidores comerciales de Estados Unidos están en máximos históricos y no paran de subir. Por lo tanto, tiene una capacidad sobre el shock que no tendrían, por ejemplo, los distribuidores comerciales europeos. Y tercero, la tasa de ahorro de Estados Unidos no está especialmente baja, o sea que tienen margen los americanos para absorber. Con todo ese cóctel, llegas a la conclusión de: oye, es que el impacto de esto va a ser tan pequeñito que si ellos creen firmemente que el motivo de seguridad nacional que yo decía antes, de seguridad nacional y redistributivo, es un objetivo primordial de la agenda política americana, me trago, digamos, el efecto negativo, que va a ser muy pequeñito porque mis empresas, que márgenes comerciales y los consumidores ahorrando un poco menos, se lo van a... ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, que el impacto de la inflación, que también se une unas cosas totalmente gigantescas, órdenes de magnitud. El impacto de la inflación, como mucho, pues es un punto, es que no puede ser más matemáticamente, porque es el peso de los aranceles agregados que han puesto sobre el consumo agregado americano. Es que ni siquiera te estás haciendo cero, o sea, se lo están amortiguando todos los distribuidores financieros. Pero como mucho va a subir la inflación en un punto, es decir, que tampoco es una cosa que el presidente Aguilar dice que la inflación el 2 o el 3 versus hacer toda mi agenda política, pues bueno, tolero la inflación del 2%, tampoco estamos hablando de que se vaya a inflación 20%. Con todo ese cóctel, lo que han hecho, aunque probablemente parte de la estrategia, como preguntaba Raquel, de más de negociación y tal, haya habido una parte como de sobreactuación muy fuerte y en algunos momentos probablemente al tipo de grande que estaba pasando, ¿no? De sobreactuar alguna cosa, pero detrás de la estrategia económica, que de momento le está viendo muy bien, como después comentaremos el acuerdo de la UE seguramente y veremos. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, siguiendo en la perspectiva americana, bueno, sí es verdad que es chocante, entiendo lo que has comentado, pero sí es chocante que Estados Unidos, que lleva décadas liderando y potenciando el comercio mundial, de ahora este golpe de timón hacia el proteccionismo. Parte de esta pregunta hemos contestado ya, que es cómo crees que afecta al comercio y economía americanas esta nueva política y si como defiende Trump les beneficia, pero sí quería apuntar que, por ejemplo, si la incertidumbre aleja la inversión en Estados Unidos, eso es un hecho, que, por ejemplo, el déficit comercial sí se ha incrementado en los 7 primeros meses del 2025, que se prevé también cierto desempleo en algunos
sectores. Y bueno, sí que yo he leído y he visto que analistas comentan que el impacto no es tan positivo, que en todo lo contrario. Si bien es verdad que todavía no se ha desplegado todo el efecto de la política arancelaria, porque ha habido cambios y todavía llevan unos pocos meses. Pero sí que hay, ¿no? Puntos negativos ¿no? en este sentido. Y bueno, quería que completaras la pregunta que ya me contestado en parte. Sí, vamos, el impacto positivo desde un punto de vista puramente económico es imposible que lo sea, porque al final es por el impuesto, por un impuesto no puede tener un impacto económico positivo. Otra cosa es que si tú quieres redistribuir la renta y por el impuesto, porque digamos, te traga con perdón, el impacto negativo porque tú quieres actuar. Eso es lo primero. Después hay tres grados de impacto. Uno es el corto plazo. El impacto de corto plazo es muy impacto de consumo, impacto de inflación, que la gente es lo que la gente está hablando, ¿no? De cuánto va a subir la inflación, de cuánto van los precios de la energía. Ese es el impacto que, como decía antes, creo que está muy amortiguado mirando a las series económicas americanas simplemente por la capacidad de absorción que tienen las empresas americanas. O sea, un ejemplo muy claro es la economía americana este año va a crecer un 2%, el año del supuesto hundimiento que dijeron los analistas, la economía de la zona euro, con ese hundimiento, se ve que iba a crecer un 1 y gracias. Es decir, que aún el año del hundimiento va a seguir creciendo un 2%. Es decir, que la economía americana es una potencia que se puede permitir hacer cosas que probablemente la economía. Después hay un impacto de medio plazo, que ese sí que va a ser un impacto económico seguro, que es la transición. O sea, el objetivo de la política es que haya un cambio de mix productivo en Estados Unidos. Por lo tanto, necesitas ganadores y perdedores. Igual que la globalización tuvo ganadores y perdedores, esto va a tener ganadores y perdedores. Los que fabrican cosas en Estados Unidos, los que venden cosas en Estados Unidos muy sesgados a importar componentes, pues van a sufrir. Los que fabrican en Estados Unidos con toda su cadena dentro de Estados Unidos se van a beneficiar mucho, porque van a subir los precios de sus productos, van a ganar márgenes y de hecho van a traer inversión hacia el sector. Van a haber ganadores y perdedores. Y como sabemos que en España sabemos muy bien, cuando hay un cambio muy fuerte de patrón de especialización, como se está entre la construcción, en la burbuja y después, cuando hay cambios muy fuertes de patrones sectoriales, los costes de ajuste son enormes. O sea, las economías no se ajustan de un día para otro de tener una especialización sectorial en otra. Es verdad que en Estados Unidos, por la flexibilidad que tienen en su mercado laboral y en otros temas de mentalidad y de movilidad geográfica y tal, probablemente ese coste de transición es más bajo el que había sido en Europa. No sé, en Europa, por ejemplo, nos alejamos del sector del automóvil porque hemos perdido con la competencia china y empezamos a variar otras cosas, el coste de ajuste va a ser mucho mayor que en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una economía más flexible. Pero sí que va a haber un coste de transición. Y después es el punto final, el punto de llegada con el nuevo mix productivo. Desde un puro punto de eficiencia económica, todo el mundo pensaría que el mix productivo al que van a llegar es peor. Porque el mix productivo que ahora es un mix productivo basado en que todo el comercio es libre. Ahora van a tener un nuevo mix productivo basado en que el comercio no es libre. La teoría económica te diría este nuevo mix productivo de Estados Unidos va a ser peor que el actual en términos de productividad. Y ahí ya entras en mil consideraciones y, oye, en China se están produciendo cosas porque sea más eficiente o porque Google las está produciendo. En Europa se están produciendo cosas porque son más eficientes o porque hay regulaciones que no miran. Entonces ya son cuestiones como muy difíciles de determinar y con impacto a muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que a largo plazo sí quieren saber cuál va a ser el impacto. Los más trampistas, digamos, dirían que el impacto incluso es positivo, porque como todas las ventajas del comercio internacional de otros países se basan en competencia desleal, ¿no? Que lo argumentan ellos, es que ni siquiera tienes un impacto negativo a largo plazo. Pero incluso aunque tuvieras un impacto negativo a largo plazo, como decía al principio, es que el objetivo es otro. Entonces no es ni siquiera el objetivo es que la economía no crezca más, simplemente que hay una redistribución de unas zonas geográficas de Estados Unidos a otras. Muy bien, muchas gracias. Volviendo a un terreno más europeo y empresarial, me imagino que estaréis siguiendo este tema desde el Ministerio y que además manejáis mucha información y datos. Según vuestros análisis, ¿cómo ha afectado hasta el momento a las empresas, sobre todo a las pymes y mid-caps europeas, toda esta incertidumbre? Y sobre todo en España en particular, ¿cómo ha sido este efecto hasta el momento? Pues primero, y recogiendo lo que decía aquí vuestro compañero de exportaciones americanas, es verdad que las exportaciones a Estados Unidos de España están yendo muy mal. Es verdad que llevaban, el año pasado fue especialmente malo las exportaciones a Estados Unidos. Eso era algo de efecto de carry-over de lo del año pasado. O sea, tampoco hemos visto como un escalón hacia abajo. Y después hay muchísima distorsión en los datos por todo el tema de adelanto de exportaciones. Hasta que no pasen como unos trimestres va a ser muy difícil saber exactamente qué está pasando. O sea, nosotros en el Ministerio nos piden obviamente la superioridad, nos piden mucho de qué está pasando en directo, y es muy difícil ver qué está pasando en directo porque está pasando. Tener déficits por cuenta corriente que no es algo que esté en la agenda política de la Unión. Bueno, para estas empresas que tienen que buscar opciones, ¿no? Que son las más afectadas, ¿qué ayudas por parte de las instituciones necesitan para abordar estos retos?
En esta parte, como soy parte del Ministerio de Economía, es a título personal, voy a decirlo por cuidado, no obviamente. El Ministerio de Economía aprueba medidas y no puedo decir nada en contra o a favor. Yo lo que pienso es esta política, por lo que decía al principio, es una política estructural en Estados Unidos. Esto se va a quedar por muchas veces. Cuando llegue el próximo presidente, si es trumpista, pues no va a tener, pero es que si es del otro lado, lo vamos a tener igual. Porque esos al final son ingresos fiscales para Estados Unidos, van a ver la parte positiva y nadie tiene ningún interés en revertirlo, porque es una nueva tendencia que está aquí para quedarse en Estados Unidos. Por lo tanto, es estructural. Si es estructural, no tendría ningún sentido hacer una política económica que estructuralice e intentar que las empresas sí o sí sigan vendiendo a Estados Unidos perdiendo. Es decir, si tú detectas que una empresa española está perdiendo dinero vendiendo a Estados Unidos, pero el sector público no tendría ningún sentido subvencionarla para que siga perdiendo dinero vendiendo a Estados Unidos. Lo que es dejar de dinero. Pues esto no es una cosa de un día que pasará, ¿no? Esto no es la Dana de Valencia que compensa a la gente, no, esto es cultura de la porque entonces no vamos a compensar a la gente todos los días. Lo que sí que se puede hacer, que eso es alguna medida que sí que se ha aprobado, son medidas de apoyo si tú estás muy expuesto a Estados Unidos y yo quiero dejar de vender a Estados Unidos y poder vender a otros países. Pero para eso necesito una inversión en... Bueno, pues el sector público en ese caso, como esto es una cosa muy institucional, te podría ayudar con cursos, con créditos, con lo que sea, pero tiene que ser algo que sea por naturaleza transitorio hasta que tú te coloques en la nueva posición. No te pueden estructuralizar una posición en un mercado donde tú ya no eres rentable. Entonces, pues sería contra un incentivo para la. Bueno, no podemos dejar de mencionar el acuerdo firmado por la Comisión Europea y Trump a finales de julio, que es verdad que arroja una mayor certidumbre, puesto que impone un límite arancelario único del 15%, pero por otro lado supone unas exigencias bastante importantes a la Unión Europea que algunos analistas han considerado que son desigualitarias. ¿Cómo valoras tú este acuerdo y su impacto? El acuerdo, es que un acuerdo es una imposición, es decir, es el único acuerdo donde me pones un arancel y además te tengo que dar cosas a cambio de que me pongas un arancel. Es totalmente como contraintuitivo, ¿no? Entonces esto, si lo ves desde fuera, dices, ¿cómo puede ser que la UE haya decidido aplicar esto? ¿No? La realidad es que la UE tiene la misma visión de política económica que Trump, que es bueno exportar, es malo importar y es bueno tener superávit petrolero y es malo tener déficit petrolero. Claro, estás compitiendo en el mismo terreno. Mientras la UE crea que la estrategia de política económica tiene que ser tener permanentemente superávit con el exterior, su patrón de crecimiento va a ser muy dependiente de seguir vendiendo mucho al exterior, por lo tanto, cualquier amenaza al exterior, pues la vas a compensar como sea. Entonces, la UE aquí puede tomar dos caminos. Un camino que decir, pues mira, pues esto es una ventana de oportunidad y a partir de ahora voy a hacer que mi foco de política económica no sea solo el vendido exterior. En cuyo caso me puedo permitir que Estados Unidos me pongan a vender 100%, voy a dejar de vender a Estados Unidos porque ya no voy a dedicar a otra cosa. Pero no, la UE ha decidido que ante la amenaza de los aranceles, la respuesta es yo quiero seguir con mi estrategia y quiero seguir vendiendo mucho a Estados Unidos, pero entonces tienes que aceptar lo que tengo en Estados Unidos. Eso es una decisión política de la Unión Europea. Pues mientras la estrategia de la Unión Europea sea esa, pues es que no. Es evidente que iban a aceptar. Y también es verdad que desde la parte americana, por eso yo creo que la parte americana, cuando ha ido a negociar con la UE, ha ido sabiendo que tenía las de ganar, completamente. Porque si la UE no está dispuesta a perder nada en el terreno de las exportaciones, pues evidentemente va a aceptar todo lo que hay en Estados Unidos siempre. Estados Unidos, o quien sea, o China, o quien sea nuestro socio. Bueno, y para los próximos meses y en 2026 hay nuevas incertidumbres. Bueno, ya de entrada hay un tribunal de Estados Unidos que ha considerado ilegales la mayor parte de los aranceles, que ahora estarían pendientes del Tribunal Supremo. Por otro lado, recientemente también Trump ha anunciado posibles represalias por las leyes digitales europeas y ayer mismo en la ONU, bueno, pues no estaba muy contento por cómo actuaba Europa en el conflicto de Ucrania y Rusia y justamente amenazó con nuevos aranceles. ¿Cómo ves tú el panorama arancelario en los próximos meses y para el 2026? Sí, o sea, todo esto que estás diciendo al final te dice que el acuerdo que se ha firmado, pues el acuerdo sale por revisión cada mes, ¿no? Y Estados Unidos, como ha visto, como sabe que tiene las de ganar, porque sobre todo está subiendo el impacto, porque la UE se va a plegar a la definitiva, pues va a estar cada 3 meses haciendo el acuerdo. Lleva unos compromisos, o sea, el acuerdo es que te pongo delante a cambio de que me des cosas, pero es que además las cosas que tú me das las firma la Comisión Europea, que no tiene ninguna competencia para darlas, porque son encargarse los estándares de seguridad de los coches europeos,
Son cosas que ni siquiera la Comisión Europea lo ha firmado, pero no la puede enforce, ¿no? Todos los países, los países no tienen ningún interés en hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas es la armonización de estándares de seguridad de los coches, ¿no? Eso quiere decir que van a poder ir coches americanos por las autobahn alemanas a 250 por hora. Los coches americanos a 250 por hora se estima, porque en Europa hay unos requisitos de seguridad muy fuertes para los coches para que puedan circular por las autobahn alemanas. Que no tiene ningún país, que no pasa en ningún sitio del mundo menos en Europa. Si tú dices que un coche americano es igual de seguro que un europeo, un coche americano va a poder venir aquí mucho más barato porque no tiene que cumplir todas las normas de seguridad, pues no se va a poner a comprar coches americanos, pero van a poder ir por las autobahn alemanas y van a cumplir una seguridad muy fuerte, ¿no? Aparte de económica. Entonces, eso no se va a cumplir, Europa nunca lo va a fijar. En el momento que lo acepte, Trump va a volver a por ejemplo. Va a haber una nueva negociación. Si va a ser, o sea, no esperemos que esto ya habíamos firmado el pacto, esto va a seguir, y si Estados Unidos, imagínate que una cosa curiosa de los aranceles es cuando podemos analizarlo, vemos que hay como millones de excepciones, ¿no? De hecho, es imposible saber cuál es el nuevo arancel promedio que tiene Estados Unidos. Imposible saber, hay como muy estimado. ¿Cómo puede ser? Porque tú miras el listado y de acero y aluminio 50%, pero te metes ahí 8.000 códigos dentro de acero y aluminio, cada uno con una excepción. Entonces, imagínate que después, cuando ya empiezan a recaudar los aranceles, ¿qué le está pasando? Ven que están recaudando menos de lo que esperaban, que está pasando. Por las miles de excepciones que hay. Pero necesitamos más ingresos. ¿A quién? A la U. Porque la U no afecta a lo que quiere, ¿no? Entonces, pues, que vamos a tener esto constantemente y no ser constantes, que no pensemos que esto se acaba. Con lo cual la incertidumbre continúa. Sí, va a ser muy difícil que Estados Unidos vea esto cerrado. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por esta visión global. Yo pasaría ahora la palabra a los asistentes, si alguno quiere formular alguna pregunta o online, si alguien está interesado en preguntarle a Pablo. Sí, ¿Alguna cuestión? Sí, voy a aprovechar. Entonces, los que estén online, voy a liberar. ¿Me estáis escuchando? Entonces, estáis conectados, por lo que podéis bien levantar la mano y trasladamos las consultas, bien vocalizarlas y os escucharemos aquí. Para empezar, vamos a priorizar las consultas que estén aquí en presencial, por si hubiese alguna, y luego yo ya daré paso a las que estéis conectados online. Os animamos, obviamente, a consultar y abrir el debate. Voy a pasar un micrófono, si te parece. Tocado ya muchísimos más. Yo creo que tan completo que no ha quedado nada hasta la actualidad de ayer. Entonces, claro. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Creo que he conseguido entender casi todo, porque la velocidad era rápida. Y sé que no es el objetivo de la charla de hoy, pero teniéndote aquí y teniendo los datos, no sé si tienes algún dato, igual que hemos visto el impacto de Estados Unidos y de los aranceles, si tienes algún dato del impacto del comercio con Israel y la política que parece que se está emprendiendo desde el gobierno de cortar lazos con Israel a nivel económico. Muchas gracias. No tengo todos de memoria, pero si el impacto de no exportar a Estados Unidos es muy bajo, pues el exportar a Israel es 100 veces más bajo, porque se exporta mucho de Israel. O sea que, desde un punto de vista puramente de exportaciones, no tengo el dato en la cabeza de cuánto exporta en Israel, pero Bueno, sí. Yo te quería preguntar porque cuando has hablado sobre todo de los ganadores y perdedores de la globalización, ¿no? Está claro que lo profesionaliza un poco un intento de revertir, ¿no? Esta dinámica de poder que había que vino con la globalización. Y entiendo muy bien lo que has explicado de la respuesta de las economías avanzadas, pero me puedes entender el de las economías no avanzadas. Si con una nueva política proteccionista revertimos un poco ese trade-off que había entre blue collar workers y white collar workers en Estados Unidos, ¿no? En que blue collars estaban muy perjudicados, todos los sectores que se dedicaban a la industria pues estaban perjudicados y creaba esta desajuste que ahora pues se puede revertir y de ahí viene toda la teoría un poco política de el sumidero de votos que tiene, de gente poco formada, de bla. Me puede entender justamente el efecto contrario de los países que están ahora mismo en desarrollo, porque si con la globalización esperábamos que los blue collar, los países no desarrollados, pues subieran, ascendieran, tuvieran como una mejor situación, ahora el efecto debería ser contrario, ¿no? Entonces deberían estar otra vez peor de lo que estaban. Entonces, en ese contexto, me puede entender que haya países no desarrollados que no contesten a ese arancel. No sé si sabes lo que te... Sí, totalmente. No, o sea,
la política, o sea, la globalización a los trabajadores de los países poco desarrolladores al beneficio realmente. Entonces, con la desglobalización serán perjudicados. Pero es que la alternativa es imaginativa. Brasil decide poner una delante a Estados Unidos, es que Estados Unidos no puede crujir, si quiere. O sea, es que ahí el desequilibrio de poder es tan fuerte que Estados Unidos y como te pongo una de 500% y dejas de exportar. Entonces, todas las ventas, o sea, tu pérdida de globalización es aún mucho más fuerte enfrentar. O sea, es lo que digo, te meto en la mente de un ministro de Economía de Brasil. Pero él piensa, mejor que me quede como estoy y me pago una además les ha puesto aranceles muy bajos en general en este tipo de países, mejor que me quede como estoy que no que entre en una guerra con Estados Unidos que voy a perder porque tengo ganas de perder, porque Estados Unidos no pierde nada por quitarme comercio a mí y me sale muchísimo peor. Claro, entonces, vale, entiendo lo que me dices y mi segunda pregunta es, imagínate que entramos en una situación hipotética de que se ve un poco en que hay más preguntas, pero voy a comentar con los países que están muy urgentes. ¿Se podría entender un mundo en el que un mundo que fuera globalizado sin Estados Unidos, quiero decir, ¿se podría entender seguir creyendo en la globalización aparte de Estados Unidos o no tendría sentido? Cuando se reorienten los mercados, otra vez como que se creen nuevas alianzas comerciales, que no, Sí, de hecho, o sea, hay dos posturas ante lo que ha hecho Estados Unidos en el resto del mundo. Una postura que es la que ha vencido, que es vamos a claudicar, aceptamos porque todo lo que sea menos perder a Estados Unidos. Esa es la opción que se ha impuesto. Pero hay una alternativa que nosotros dicen, bueno, pues si tú me haces bullying, te hacemos bullying. O sea, tú eres muy grande en el mundo, pero todos los demás juntos somos más grandes en el mundo que tú. Es en el principio en la UE hubo un conato de decir, oye, y si nos juntamos nosotros con los chinos, los indios, los sudamericanos, todos con Estados Unidos, entonces Estados Unidos es el que pierde, ¿no? Pero ahí entra el mercantilismo de China y Irán. O sea, China no tiene como objetivo vital vender cosas puras, porque han decidido que eso es bueno. Y además en el caso de la UE, no es económicamente bueno, es moralmente bueno. Como es moralmente bueno, se tiene que actuar. Y en el caso de China es porque, bueno, la estrategia que han tenido siempre es más económico el caso de China, ¿no? Pero probablemente es demasiado exagerado también en el caso de China. Entonces, si tú piensas que el mercantilismo es lo único que te hace sobrevivir, pues es que te da pánico cualquier cosa que te haga poder perder ese estatus, ¿no? Que es verdad que puedes ser mercantilista vendiéndole a India y a China y no vendiendo a Estados Unidos. Pero el mero pánico de que se pueda acabar esa estrategia mercantilista pueda fracasar, pues bueno, prefiero claudicar, tampoco es tanto, es un 15%, lo puedo pagar. Pero sí, obviamente hay una alternativa que es ligarse a Estados Unidos, que para eso tienes que hacer cosas como crear una unidad de reserva alternativa a Estados Unidos. Claro, la UE, habéis oído seguro discursos grandilocuentes en algún momento de vamos a crear que el euro sea una moneda, pero ¿cómo va a ser una moneda de reserva con un súper importante por el 44% del PIB? Si es que están exportando capitales por todo el mundo. Entonces no hay euros en el mundo para suplir el rol de moneda de reserva. Pues da igual. La UE nunca va a ser el euro nunca va a ser una moneda de reserva mientras la UE sea una entidad mercantilista. Igual que el yuan nunca va a ser una moneda de reserva mientras China tenga controles de capitales. O sea, ¿cómo va a ser una moneda de reserva, una moneda que no te dejan sacar del país, ¿no? Entonces, sí, o sea, era una oportunidad, por eso digo que era una oportunidad para que la UE diga, oye, pues mira, muy bien, nos has hecho esto, pues nosotros vamos a contestar, pongo un avance del 500%, cortamos los avances comerciales y yo ahora me vuelvo hacia el resto del mundo, ¿no? Era una alternativa. Pero desde la UE digamos, ha impuesto la visión más germánica, que es a toda costa el objetivo es seguir exportando. Entonces no me desmonte lo que tengo ahora montado porque puede ser problemático. Simplemente la incertidumbre de cómo podría ser el otro escenario me da tanto miedo que me quiero claudicar y tampoco es tanto durante el 20%. Es un poco como una postura que se ha impuesto. O sea, los franceses, por ejemplo, habían estado más por la primera postura que decía, ¿no? Los alemanes tienen muchísimo peso en el ámbito de política comercial de la UE y ellos tienen claro que hay que buscar. O sea, que iban a claudicar en Estados Unidos ante el riesgo de perder el significado. Pablo, tenía una pregunta. En vista de este panorama, ¿cuáles son los mercados que consideras que pueden ser más interesantes para nuestras pymes? ¿Cuáles son los mercados alternativos que pueden hacer que nuestra economía empresarial pueda crecer un poco en los próximos años? Bueno, aquí es que esto ya es muy como de nicho de nivel de cada empresa, cada sector. No sé, es muy difícil. No te puedes pensar en economías que crecen y economías que no crecen. No sé, si quisieras exportar a un sitio, pues exportar a economías que crecen. Exportar economías del sudeste asiático, que son, bueno, nunca te vas a poner a exportar. Bueno, exportarías a Latinoamérica por los lazos culturales, pero nunca porque piensas que las economías van a crecer mucho. Porque no hay ninguna perspectiva de que vaya a haber mucho crecimiento en Latinoamérica. Solo harías por el puro lazo cultural. No puedes llegar
Entonces, como el foco siempre es en las economías que van a crecer mucho, que van a ser las asiáticas. Yo digo que después eso es muy complejo porque depende de cada sector, cada empresa es un mundo, ¿no? O sea, un poco me gustaría dar un mensaje así como de universalizar a dónde tienen que exportar los sectores españoles. Ya depende de cada caso. Ahora, sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Inboni, porque siempre organizáis unos encuentros geniales, o sea, que enhorabuena. Y bueno, muchas gracias a Pablo, la verdad que nos ha dado una sesión muy interesante. Nosotros, bueno, estamos aquí, José Alberto y yo, somos de Zabala, somos una empresa que se dedica a la gestión de ayudas públicas para proyectos de innovación e inversiones industriales. Entonces, la verdad es que, como comentaba el compañero, es difícil seguirte porque tienes un nivel súper alto. Por ejemplo, soy más ingeniero, menos economista, entonces me cuesta, aunque lo has hecho muy bien porque yo creo que hemos entendido la mayor parte de los conceptos. Yo creo que a nivel balanza comercial, políticas de precios, etcétera, sí que ha quedado muy claro con la exposición que has hecho el impacto que puede tener en la economía. Sí que me gustaría preguntarte por la elección del lugar donde empiezas a invertir a partir de ahora. Que sí que es cierto que, claro, las inversiones que ya están hechas, pues tendrán que afectar el precio según cómo esté el mercado, ¿no? Pero de verdad una multinacional que tenga volúmenes de inversión potentes para llevar a cabo los próximos años, ¿crees que no va a tener impacto en que decida invertir en Estados Unidos en lugar de en Europa, por ejemplo? Porque entiendo que es un poco lo que buscan, ¿no? Que se industrialice allí, ¿no? Y esa era un poco la pregunta que tenía. No, sí, en Estados Unidos el tema es, claro, aquí se te juntan dos cosas. Una es la incertidumbre que puede ser en Estados Unidos y la otra es la rentabilidad que tiene invertir en Estados Unidos. O sea, la gran diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos es que el capital es mucho más rentable en Estados Unidos. Lo es ahora, ¿verdad? 50 años, y además es que la tendencia es divergente. O sea, cada vez es más marginalmente más rentable el capital en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Ante la decisión de dónde invertir, matemáticamente siempre se invertirá más en Estados Unidos y de hecho por eso se invierte más en Estados Unidos que en Europa. O sea, eso siempre es así. Y por otro lado, si tú crees que Estados Unidos es un país proteccionista, eso quiere decir que va a favorecer mucho, va a ver con muy buenos ojos que inviertas allí, porque el objetivo del proteccionismo es que no exportes allí, sino que inviertas allí. Entonces eso es un factor atractor de inversión, ¿no? Salvo que, por eso, la única medida de todas las medidas que ha anunciado Trump, en la que ha echado marcha atrás, es con el famoso impuesto que quería poner a los rendimientos extranjeros. O sea, quería poner un impuesto a todos los rendimientos que tuvieron inversión extranjera en Estados Unidos, ¿no? Si tú tienes un bono americano o inversiones en bolsa americana o una fábrica en Estados Unidos, si te quieres llevar el dinero, tienes que pagar un impuesto, ¿no? Eso fue una medida que con un poco la idea esta de soy bully y me lo puedo permitir, pero él es la única que ha dicho, bueno, a lo mejor esto no, porque sí quiero atraer inversión extranjera, pero aún así es que es un país que por rentabilidad, tienes dos motivos. Uno, por rentabilidad siempre vas a traer la inversión, y dos, porque el mundo necesita dólares, vas a traer inversión de gente que necesita dólares. O sea, bueno, lo que decía antes, ¿por qué en Estados Unidos cuando hay estos debates sobre el déficit público, se hacen esos debates, pero todo el mundo sabe que son debates fake, porque es que da igual, es que lo van a poder financiar. Entonces son unos debates que son estériles totalmente. Cuando se hacen debates del techo a la deuda, tal, son debates políticos y mediáticos, pero que económicamente no tienen ninguna relevancia, porque todo el mundo sabe que se pueden financiar. Entonces nunca van a tener un problema de financiación. Entonces es súper importante entenderlo cuando cada vez que... O sea, una cosa, insisto en el mensaje del principio de la visión que se tiene en Europa de la economía americana es una visión totalmente miope, basada en no haber mirado nunca nadie el número de la economía americana. O sea, cuando empiezan a... Nosotros nunca miramos economía americana porque nos dedicamos a analizar la economía española del ministerio, ¿no? Y si quieres, economía de la zona euro, que nos afecta a la americana, pues no nos hemos visto negociado. Y desde hace un año estamos analizando economía americana y ahora tenemos algo de expertise en economía americana y nos ha aprendido un montón, y cada vez que leemos algo que escribe alguien sobre la economía americana, digo, no puede ser que esté diciendo esto. Y es porque no se lo ha mirado. O sea, no ha visto 4 datos de la economía americana para entender cómo funciona, y que es muy, muy, muy diferente a la economía europea. Muchas gracias, Conli. Una pregunta ahí. No, gracias. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Martín Jurado de la Sociedad Española de Tecnológica y estoy muy involucrado en lo que es la industria de los chips. Entonces hay un caso
muy concreto de la cadena de valor, de que es la elaboración de un chip. Y quería ver un poco, Pablo, bueno, agradecer también Boris el evento, y cómo se aterriza esto de los aranceles en la elaboración de un producto que tiene una cadena de valor tan amplia. Empieza en un país, como puede ser el diseño del Snapdragon de Qualcomm en San Diego, que a su vez está diseñado por ingenieros de todo el mundo, que necesitan de Taiwán, todos sabemos, de la construcción del chip, que vuelven, o sea, es una cadena de valor muy amplia, y el tema del concepto del arancel no es que es la adquisición de un producto o servicio de una relación unívoca, sino que da muchas vueltas. ¿Cómo se concibe esto? Gracias. Sí, aquí de hecho esto fue muy relevante, esto que dices, es muy interesante en cuando se anunciaron los primeros aranceles a México y Canadá. Claro, es que productos con México y Canadá no es que tú los envíes, por ejemplo, con una exportación española la enviamos a Estados Unidos y ya está. En México y Canadá a lo mejor cruza la frontera 15 veces, porque va una cosa en Montana, después la otra en Nebraska, después la otra en Canadá, después la de baja en Luisiana. Es decir, que cada vez que pasas la frontera estás pagando un arancel, entonces en vez de pagar un arancel del 15%, pagas un arancel del 80% del 90%. Entonces sí que es importante que en un mundo desglobalizado, claro, es que la globalización de quitar barreras hace que tú produzcas cada parte, no simplemente cada producto, sino cada parte del proceso en donde tú crees que es más eficiente. Pero si todo el mundo pone aranceles, volveremos a producirlo todo en cadena, todo en un sitio, ¿no? O sea, tú producías tu chip, alemanes producían su chip y en Brasil producían sus chips, ¿no? Entonces, la idea de la desglobalización es que se rompen, se desaparecen todas esas cadenas globales de valor, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando del momento que es Estados Unidos poniéndole aranceles al resto del mundo, no es el resto del mundo poniéndose aranceles entre ellos. Pero un paso, y es verdad que antes no lo he comentado cuando Gracia me preguntaba sobre qué va a pasar después. O sea, el principal riesgo de qué va a pasar después es si China empieza a desviar comercio hacia la UE, que es una cosa de la que se habla mucho, que la UE responda siendo proteccionista con China. Ese es el siguiente paso de la escalada. Y lo siguiente es que China pase a ser proteccionista con la UE. Y entonces empiezas una escalada proteccionista, entonces a cadenas de valor global como la que estabas describiendo. Eso sí, o sea, lo que pasa ahora no le afecta mucho, porque es una vez, solamente la transacción que pasa por Estados Unidos. Pues si empieza a haber una escalada arancelaria global, pues lo que vamos a ver es a volver a lo que teníamos hace 30 años, que es que todo se producía en un sitio, ¿no? Tú producías coches, el otro producía muebles y nos vendíamos unos a otros, pero no producíamos cada uno un poquito del producto en un sitio. Eso, claro, desde un punto de vista, sí creo que he dicho antes, que desde un punto de vista económico tiene toda la lógica hacerlo así, desde un punto de vista económico. En el momento que te metes en el... Pero eso, para que eso funcione, esas cadenas globales de valor, tienes que creer en un mundo en el que los gobiernos priman siempre la eficiencia económica sobre cualquier otro aspecto. Si tú primas la eficiencia económica sobre cualquier otro aspecto, todos somos globalizadores, todos estamos a favor de la OMC y todo esto. Si hay gobiernos que empiezan a primar otras cuestiones frente a la eficiencia económica, Estados Unidos la redistribución, Europa que protege los estándares de los coches, lo que protege la industria alemana, los chinos que quieren no sé qué. Si cada uno empieza a proteger lo suyo, el mundo globalizado, donde las cosas cruzan la frontera 40 veces, es insostenible, porque cada uno va a querer que lo suyo se haga más, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que pasa es que ahora, de momento, lo único que ha pasado es que Estados Unidos ha puesto adelante el desarrollo de todo el mundo. Cuando estamos viendo el siguiente paso de desglobalización en cadena, que de momento no ha pasado, entonces lo tenemos por qué pensar que vaya a pasar, pero es un riesgo que está ahí latente. Sí. No, los que estén en línea también pueden trasladar las consultas. Si queréis alguien hablar, aquí os tenemos también con el volumen. Aquí en la sala no hay más preguntas, ¿no? Consulto. No. Es que yo creo que el delito por segundo de palabra ha dejado. Hay que procesar ahora. Hay que procesar. Perfecto. Parece que online no tengo ni mensajes ni nadie que esté levantando la mano y alzando la voz y la gente se está desconectando. Entonces yo creo que daríamos por finalizada la sesión. No sé si Gracia quieres añadir algo más. Perfecto, sí, claro. Sí, no. Sí, lo único que justamente estás comentando ahora era qué pasaría ahora o qué pasará con China, que efectivamente tiene una demanda interna un poco pobre y lo que necesita es vender al exterior. Claro, el mercado americano se le complica y uno de los efectos es la inversión en Europa, ¿no? De productos. De hecho, es una de las preocupaciones principales de la Comisión Europea,
Pero claro, si tú eres mercantilista y crees que va a haber una... O sea, de hecho, claro, desde un punto de vista puramente económico es bueno, porque no competimos. Ahora, después en China no se consume. Pues ahora sí, porque tenemos problemas. Entonces, que los chinos pintan a productos baratos es bueno, porque los ciudadanos de la UE le ganan poder adquisitivo. A mí me dice que no producimos nada, pues no pasa. Ahora, si tú eres mercantilista, eso es terrible. Si tú piensas que explotar es como el bien de tu país. Eso es uno. Y dos, que es verdad que los chinos ahora mismo han entrado a competir, digamos, en igualdad de condiciones en los coches, que es una de las principales exportaciones. No porque los fondos más baratos, no es verdad lo que se crea porque la energía es más barata, ni es porque los fondos son más baratos, es porque son mejores los coches, porque nos han adelantado tecnológicamente. Entonces, ese es un riesgo. De hecho, con la economía europea es muchísimo mayor riesgo que los aranceles el hecho de que China haya avanzado tecnológicamente a la Unión Europea en el ámbito del coche. Y eso se ve claramente porque si ves las series económicas de Alemania, que estamos hablando, hay una crisis económica en Alemania. De hecho, la economía alemana lleva totalmente estancada desde 2017 o 2018, la economía alemana creció cero, y de hecho el per cápita ha caído, lo cual es muy raro para una economía desarrollada que durante 8 años caiga en términos per cápita. Y es simplemente por los problemas que tiene la industria del automóvil y la maquinaria, porque China ha adelantado tecnológicamente a Alemania, ¿no? Y ahí es verdad que la respuesta está siendo un poco rara, porque la respuesta es el problema es que la energía es muy cara, pero son unas ideas un poco extrañas, porque el problema es que tecnológicamente no han avanzado, entonces eso no tiene solución. Eso simplemente te vas a ir a un declive estructural de la industria europea que va a durar muchísimas décadas, hasta que cambie la corriente tecnológica en Europa. Entonces el riesgo, evidentemente, es que la UE diga, bueno, pues me pongo pesimista yo también, y así evito el declive estructural de la industria. Sin saber qué la cosa. Pero sí es un riesgo. Bueno, pues por mi parte nada más. No sé si ya podemos dar por finalizado y a tomar un cóctel en la Sí, os invitamos a la terraza. Muchas gracias a todos y lo damos por finalizado. Gracias.